específicamente tal vez los dice al mediodía o en la mañana, y no había tiempo, hermanos, de que el pan pueda leudar. Ustedes recuerdan, hermanos, que la levadura es la que hace que el pan pueda tomar su leudo, pero eso demora un proceso, hermanos. Antiguamente con la misma masa dejaban fermentar y con esa masa fermentada ponían la nueva masa y ahí se producía, hermanos, lo que se refiere la levadura, y ahí era donde hacía leudar al pan. Entonces, como no había tiempo, Dios les dice que en esa noche tenían que preparar panes sin levadura. Entonces, recuerde que la levadura es lo que da el proceso del leudamiento de la masa. Y también, hermanos, les decía que tenían que hacer con unas hierbas amargas. También tenía otro significado. Hermanos, las hierbas amargas significaba la amargura y la tristeza que los israelitas saborearon, hermanos, esos 400 años que vivieron de esclavos en Egipto. Hermanos, nosotros tal vez nunca hemos vivido de esclavos, pero recuerden, hermanos, que el pecado es una esclavitud. Cuando nosotros vivimos esclavos del pecado, qué terrible es librarse del pecado, ¿no es cierto? Cuando uno ha fallado, cuando uno ha cometido un pecado, digamos que cuando uno, hermanos, ha robado, ha hecho alguna cosa, uno no puede vivir tranquilo. Peor aún siendo cristiano, uno no puede vivir en paz y en seguridad. Entonces, esto iba a significar las hierbas amargas, la esclavitud, la amargura en que vivió el pueblo de Israel. Entonces, a este día se le dio el nombre de la Pascua. Vea, increíblemente este día en que Dios iba a ejecutar el último juicio para los israelitas, se va a constituir como una ley espiritual que ellos jamás en la vida se iban a olvidar. Así como nuestra nación tiene leyes en las cuales nosotros nos basamos para vivir, así también los israelitas, hermanos, tenían una ley que se marcaba, una ley espiritual en la cual ellos nunca se iban a olvidar. Hermanos, era mucho más que el himno nacional del Ecuador. Cuando usted oye el himno nacional del Ecuador, hermano, usted donde esté, se pone la mano en el corazón y empieza a cantar, porque es una ley, hermanos, como decir, es algo que el gobierno, la nación, hermanos, es un símbolo que nosotros como ecuatorianos lo llevamos. ¿Cuánto más, hermanos, lo que iba a simbolizar para la nación esa noche? Entonces, podemos decir, mis amados hermanos, que este día se le dio el nombre de la Pascua. Ahí se establece la Pascua, ¿sí? ¿En qué se constituía la Pascua? ¿Cuáles eran los elementos, hermana Pati? Uno, el pan, hermano Miguel, el cordero, sí. Hermana, a ver, por ahí alguien voluntario. Hermana Chapi, ¿cuál otra? No le cacha. Hermano Carlos. ¿Y las hierbas? Ya, las hierbas amargas. Bien, entonces, por encima de las cosas marcadas, por encima de las casas marcadas con sangre, ¿qué iba a acontecer, hermanos? El ángel de la muerte, que había venido a destruir a la nación de los egipcios, hermanos, donde había marcado la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel, totalmente iba a pasar de largo, y ningún israelita, hermanos, primogénito, ni animal, ni varón, iba a ser tocado en esa noche. Hermano, cuando Dios promete algo, ¿cumple o no cumple? Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos, nosotros tenemos grandes promesas en la palabra de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, deberíamos empaparnos de esas promesas y creer que Dios es fiel. Por ejemplo, hoy estamos viviendo momentos tan difíciles, ¿no es cierto?
Pero la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti. Y la Biblia dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire, increíblemente la palabra de Dios es tanto para el Antiguo Testamento como para los días de hoy. Hermano, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Creer o no creer en esa palabra? Hermanos, creer significa confiar, tener la confianza, la fe, la seguridad. Eso es confiar en Dios, de que Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver en el libro de Éxodo mismo 12, 13 y nos saltamos al 27. Mire lo que dice. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga, mortandad, cuando hiera a la tierra de Egipto. Y de ahí nos saltamos al verso 27 que dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Mire, Dios le dice a Moisés, Moisés es un legislador, y Dios le dice a Moisés, siempre cuando ustedes ya salgan de aquí de la nación, ¿qué siempre van a recordar? ¿Qué iban a recordar los israelitas? A ver, uno a la vez nomás. Levante su mano y dígale nomás. ¿Qué iban a recordar la nación de Israel desde esa noche? La Pascua, ¿sí? ¿Y qué era la Pascua? Ser libres de la esclavitud de los egipcios, y sobre todo, mis amados hermanos, que Dios en esa noche, toda la nación, todos los hijos de Israel cogieron y mataron a un cordero y pusieron su sangre en los dos postes y en el dintel y comieron el cordero asado. ¿Y qué más? Y fuera de eso, mis amados hermanos, podemos ver que había los panes sin levadura, que significaba que en esa noche, ese día, Dios les iba a sacar de los egipcios y que no había tiempo de preparar más pan con levadura, y las hierbas amargas, los 400 años de esclavitud. Entonces en el verso 17 está diciendo, vosotros responderéis. ¿A quién iban a responder ellos? ¿A quién iban a contar? ¿A quién iban a decir? Por ejemplo, nosotros recordamos hoy día algo muy importante, hermanos. Por ejemplo, cuando hacemos la fanesca, ¿qué recuerda usted? Con su familia. Dices que mi mamá hacía picar a toditos, nos sentábamos para preparar la fanesca. Unos picábamos el sambo, otros picábamos, y era como decir algo en familia, y siempre nosotros recordamos las fechas importantes de nuestras vidas. Entonces era lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel, que siempre cuando se acuerden de esto, la repitan a sus hijos. Ya, ahora, ¿sabe qué significa en hebreo? Esto es en hebreo la Pascua, es escrito en hebreo. El idioma de los egipcios, el idioma de los israelitas es el hebreo. ¿Y sabe qué significa, hermanos, Pascua? Se deriva del verbo pasar. O sea que la Pascua, mis amados hermanos, es cuando ellos pasaron, que el ángel de la muerte pasó, y ahora ellos iban a hacer ¿qué? Iban a caminar ya hacia una tierra prometida. Amén. Entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Este último juicio de Dios
la muerte de todos los primogénitos de los egipcios tuvo un efecto, y ahora Faraón se apresuró para que los israelitas salieran de su país. Por su parte, los israelitas pidieron y recibieron a los egipcios alhajas y joyas. Hermano, ya con esta última, como que dice por último juicio, ¿qué hizo Faraón? Váyanse nomás, porque ya se dieron cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel tenía a un Dios grande y poderoso. Mis amados hermanos, a diferencia de la gente que no confía, que no cree en Dios, nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios grandioso. La Biblia dice, dichoso, bienaventurado el varón o la mujer cuyo Dios es el Dios de Israel. ¿Sabe qué significa eso, hermano? 3 veces felices. Nosotros como creyentes debemos sentirnos, hermanos, que tenemos a un Dios vivo y verdadero. Esto debe llenarnos a nosotros ¿de qué? De gozo, de esperanza, de alegría, hermanos, de decir 3 veces feliz, hermanos, dichoso soy porque yo confío en ese Dios grande y maravilloso. Pero, hermanos, hay algo importante, ¿no? Que Dios no les iba a enviar a los egipcios, a los israelitas de los egipcios, sin nada. Dios, hermanos, les iba a bendecir. Y vamos a ver qué nos habla en el libro de Éxodo 3, verso 21. Alguien que tenga, ojalá sea esa cita bíblica. 3:21. Yo les leo, ¿no? Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Hermano, la provisión de Dios, estemos donde estemos, Dios nunca nos va a abandonar. Los israelitas iban a salir, pero ellos no iban a salir con las manos vacías. Ya leímos en el verso de Éxodo 3:21 y el verso 22 también, ¿no? Mire lo que dice: sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Hermano, los mismos egipcios sacaron y les dieron a ellos. Y hermano, dése cuenta que 40 años en el desierto, y los israelitas tuvieron ropa, tuvieron zapatos, porque Dios, hermanos, nunca a nosotros como hijos de Él, como personas que creemos en Él, nunca nos va a desamparar y nunca nos va a dejar. A veces como seres humanos nosotros, mis amados hermanos, somos tan desconfiados de la promesa de Dios. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Una de las cosas que como seres hermanos, como cristianos, tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, es que debemos estar contentos de tener a Dios y de vivir con lo que Dios nos da y de ser muy agradecidos con lo que Dios nos bendice, porque así dice la palabra, contentos con lo que tenéis, porque Dios no te dejará ni te desamparará. Entonces, desde este modo de partida, con gran regocijo, cumpliéndose así la promesa de la profecía hecha cuatro siglos antes a Abraham, y en cierto modo con su salario justo por los muchos años de duro trabajo durante su esclavitud, el pueblo de Israel sale libre. Hermano, increíblemente Dios le da una promesa a Abraham en la creación, al inicio, en el libro de Génesis, y se cumple, hermanos, ¿en quién? En el pueblo de Israel, hermanos, muchos más años adelante, la misma promesa en la cual Dios nunca les iba a dejar y nunca les iba a desamparar.
Desde aquel entonces los israelitas celebraban la Pascua en memoria del día cuando Dios los sacó de Egipto. Vamos a ver en Éxodo 12, 17. Y tomaréis en tu mano esta vara con la cual harás señales. Increíblemente, hermanos, en el libro de Éxodo, yo me salté mal, hermano. Libro de Éxodo 12, verso 7, 12, 17 nos está diciendo algo muy fundamental. Libro de Éxodo 12, 17. Sí, aquí está. Y guardaréis esta fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hermanos, hasta el día de hoy, los israelitas siempre guardan esta fiesta solemne en medio de sus vidas, y no es, hermanos, que solamente ellos oyen, sino que la celebran cada año. A veces nosotros en nuestras fiestas de Quito, todo quiteño celebra, pero ¿para qué celebra? Celebra muchas veces, dice, bailando, tomando, pero los israelitas, hermanos, no era así, sino que ellos celebraban, hermanos, recordando todas las cosas que Dios les había establecido. Amén. Entonces, podemos ver, hermanos, que desde aquel entonces los israelitas celebran la Pascua en memoria de cuando Dios los sacó. El día 14 del mes de abril. Hermano, Dios les dio una fecha. Que el 14 se lee Abib, ¿no? Pero ya traduciéndole, como decir, a unos años al calendario, es el 14 de abril cuando ellos, hermanos, estaban específicamente celebrando. Y hermano, y esa fiesta no es que duraba un día, esa fiesta duraba, si arrancaban el día 14, terminaban el día 21. 7 días, hermanos, se le conocía a la fiesta de la Pascua. Muchos ahí mismo se le da la misma característica de los panes sin levadura, de la fiesta de la Pascua, es la misma similitud de lo que es el estudio bíblico. Entonces, para meditar, dice, no, la celebraréis, dice, no, la Pascua durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir estatuto perpetuo? Por ordenanza, por ley, por responsabilidades y por todas las cosas. ¿Por qué perpetuo? Vamos a ver qué dice en 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Si ya vamos al Nuevo Testamento, ¿no? 1 Corintios 5, verso 7. Y limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Hermanos, consideremos también que la Pascua viene a celebrarse dentro de la vida cristiana a nosotros como creyentes, hermanos, cuando el sacrificio de Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso Pablo habla a los corintios y le dice, limpiaos de la vieja levadura. ¿Qué era la levadura, hermanos? La que se hacía el pan, pero al mismo tiempo, no sé, los que sabemos de panadería, sabemos que cuando la levadura toma el proceso y, hermanos, si la levadura a usted le deja leudar más de 1 hora o 2 horas,
y usted va a comer ese pan ya no sirve porque es amargo, porque la levadura tiene su proceso. Entonces, si usted haga la prueba, coja un poco de pan, haga un poco de harina, haga una masa y ponga levadura y déjele unos 2 días o unas 5 horas o 6 horas, y usted va a comer esa masa, es agria, es ácida y no se puede comer. Entonces, hermanos, eso está diciendo que la masa, la levadura es el simbolismo del pecado, hermanos. Sí, cuando el apóstol está diciendo que nos limpiemos de la vieja levadura, quiere decir que nos limpiemos de pecado cuando nosotros celebremos la Pascua. Amén. Entonces, también dice que era la víspera de la Pascua, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. En los tiempos, hermanos, en que le mataron a Jesús, ustedes recuerdan hace algunas semanitas nomás que tuvimos como creyentes, celebramos, hermanos, la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, ahí es donde la gente gritó: crucifíquenle, crucifíquenle. Y ahí es donde Jesús, como cordero inmolado, murió, hermanos, en la cruz del Calvario. Dice, no sé si le dejamos ahí, dejémosle por ahora ahí. Y hermanos, la próxima semana vamos a estar estudiando la Pascua y la Santa Cena. Amén. Vamos a ver cómo concuerdan la Pascua con la Santa Cena que la iglesia la celebra. Entonces, mis amados hermanos, lo más importante es que usted recuerde cómo se instaló ya como ley de parte de Dios la Pascua. Sí, era la primera ley que Dios da. ¿Y cuál era el legislador en aquellos tiempos? Que Dios determinaba las leyes, pero quien hacía cumplir en la tierra era Moisés. Entonces, hermanos, ahí vemos a Moisés como legislador, dando la primera ley, hermanos, la primera ley sobre la nación y sobre el pueblo de Israel. Entonces, mis queridos hermanos, para la próxima semana usted puede leerse ya Éxodo capítulo 12 del verso 1 al verso 28. Tanto los hermanos que están en línea, por favor lean libro de Éxodo capítulo 12 del 1 al 28. Entonces, y en esta noche, pues hermanos, oremos para despedirnos, y también podemos decirles, hermanos, que primero la oración y de ahí damos los anuncios. Amado Padre, te agradecemos en esta noche porque hemos podido estudiar algo muy importante como nación que debía recordar y celebrar la Pascua, Señor. Sabemos, bendito Padre Celestial, que cuando el pueblo de Israel celebró esta fiesta muy importante, había un acontecimiento muy grande dentro de la nación. Primero, Señor, que el ángel de la muerte iba a pasar de largo por todas las casas que habían sido marcadas con la sangre del Cordero. Amado Padre Celestial, y así es como el pueblo de Israel en esa noche, tanto las familias celebraron la Pascua comiendo del Cordero y también participando de los panes sin levadura, porque ya no había tiempo. Señor, muchas gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. ¿Cómo es de importante las fiestas solemnes? ¿Cómo es importante las ordenanzas y las leyes? Gracias, Señor. Te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas y que también la próxima semana, bendito Dios, podamos estudiar acerca de lo que es la Pascua y la Santa Cena. Gracias, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús.